Hola, buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 2, correspondiente al día 16 de abril de 2020. Em, la clase pasada estábamos platicando sobre la década de los 80 en México, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y en esta clase nos va a corresponder hablar más pormenorizadamente de lo que fue la transición del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la década de 1990 en México, los años 90, con miras ya a lo que es la transición democrática en el año 2000. Vayamos a ello, no sin antes recordar que Carlos Salinas de Gortari había sido presidente, había sido electo gracias a un proceso fraudulento de elección, un fraude electoral con todas las de la ley desde el inicio de su gobierno, eh, pues va a estar marcado por esa situación. Y en 1990, en una especie como que de respuesta a esto, vendrá la creación del Instituto Federal Electoral, que en ese momento no gozaba de toda la autonomía completa, pero sí había ya intención de modificar el esquema electoral a a nivel nacional. Em, la década de los 90 tiene un año que es particularmente prototípico en la historia de México, que es el año de 1994. 1994 nos permitirá entender toda la década del 90. Los eventos que marcan la década del 90 están muy relacionados con el año 94 y en gran medida serán los eventos del año 94 los que van a marcar a la década de 1990. 1994 eh, era año de elecciones para elegir al sucesor de, de Carlos Salinas de Gortari y en consecuencia había una gran rispidez electoral. El candidato del PRI era Luis Donaldo Colosio y los candidatos por el PAN era Diego Fernández de Ceballos y por el PRD era Cuauhtémoc Cárdenas por segunda ocasión. Eh, esta elección pues se va a ver marcada por la tragedia del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, pero además de esto se verá ampliamente marcada por un estado de efervescencia, de zozobra a nivel nacional. Ya en el año anterior había habido algunos asesinatos sin resolver, uno de ellos el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara, y estaba como que muy alta la efervescencia porque además fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que firmó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con, el, con los Estados Unidos y con Canadá. El 1 de enero entraba en vigor ese Tratado de Libre Comercio. Y además había habido al sur de México un levantamiento que es importante conocer y entender, que es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, encabezado en ese momento por el subcomandante Marcos.
en Chiapas. ¿Cuál, cuál era el punto de ese levantamiento? Los pueblos originarios en México han sido tradicionalmente oprimidos por las mayorías, la mayoría hispana, la mayoría eh, aspiracional en México. Y por supuesto que eso va a generar una marginación enorme a los estados que tienen mayoría originaria, particularmente Chiapas. Si nos damos cuenta, Chiapas es uno de los estados más olvidados del país. Entonces, por esa razón, podríamos ver y vislumbrar lo que va a pasar con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también conocido como EZLN. Marcos y los pueblos originarios le declaran la guerra al Estado mexicano. Lo que quería en su momento era separar a Chiapas de la Unión de los Estados Unidos mexicanos. Es curioso porque no se había dado un movimiento de esa magnitud en todo el siglo XX y le estallará en las manos a Carlos Salinas de Gortari. En los primeros días de enero de 1994 hay una guerra propiamente dicha en el estado de Chiapas, precisamente por el levantamiento de Marcos y del EZLN. Conjugado estos ánimos con un eh, sentimiento generalizado de que si bien es cierto las cosas van bien o parecen ir bien con el gobierno de Carlos Salinas, ya por entonces hay un desencanto muy grande con el propio Carlos Salinas de Gortari, con el gobierno federal en turno que está entregando y que pareciera que está, pues, en pocas y resumidas cuentas, que vendió, pues, al país, ¿no? Que vendió todas las empresas públicas, que firmó el Tratado de Libre Comercio con una serie de capítulos, eh, algunos de ellos a favor de la economía norteamericana, aunque no nos vayamos con la finta porque el, el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, fue, podemos decir que fue bastante beneficioso para algunos sectores de la economía mexicana, pero no para todos. No fue un beneficio general. Inclusive cuando se firma el tratado y entra en vigor la primera parte del tratado en enero del 94, pues se posterga la entrada en vigor del capítulo agropecuario hasta el año 2007. Bien, el asesinato de Colosio, la guerrilla, la guerra entre el EZLN y el Estado mexicano, el desencanto general, la situación de los tesobonos que habíamos platicado en la clase pasada, son fórmulas que poco a poco van a minar a la economía mexicana. El peso nuevamente está sobrevaluado y el gobierno mexicano se niega a devaluar. Y no solo esto, el gobierno mexicano todavía mantiene el control de la política cambiaria y mantiene en todo caso el control del precio del dólar. Pero, dada la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se había obligado también al Estado mexicano a liberar el precio del dólar, como también a liberar los precios de algunos insumos básicos. Algunos de ustedes podrán haberse fijado
que hace unos 15 años todavía encontrábamos que el gobierno ponía los mínimos y los máximos del precio de la tortilla. Lo mismo pasaba con el gas y lo mismo sucedía con las gasolinas hasta hace unos 3 4 años que la gasolina se liberó, el precio de la gasolina, que era creo que ya el último caso de un precio que estaba dictado propiamente por el gobierno. El punto es que parte de los acuerdos eran liberar el precio del dólar y por lo tanto la política cambiaria. Había habido una inyección de dinero a través de créditos por parte de los bancos, del sistema bancario en México, y lamentablemente muchos de esos créditos eran impagables. Bueno, la transición del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1994, pues es ríspida porque él no esperaba que quien le recibiera fuera Ernesto Zedillo y no Luis Donaldo Colosio. Es decir, Zedillo había sido su colaborador. ¿Quién era Ernesto Zedillo? Doctor en economía por la Universidad de Yale, eh, pero antes de ser doctor en economía por una universidad extranjera, era economista por el Instituto Politécnico Nacional. A la fecha, el único presidente egresado del Instituto Politécnico Nacional es el doctor Ernesto Zedillo, que había nacido en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1952 y era, era en ese momento uno de los economistas más importantes del régimen, el segundo de a bordo en la, en la campaña de Luis Donaldo y finalmente el que queda como el candidato a la presidencia y que gana las elecciones con poquito más del 48% de los votos. Es el primer presidente en ganar una elección presidencial sin tener más del 50%. Y además de los que ganaron con menos del 50%, pues es el que va a tener el mayor porcentaje. Hasta antes de la elección de Enrique Peña Nieto, Zedillo había sido el presidente más votado, o sea, por el que más personas habían votado, que si no me equivoco por él votaron 17 millones de personas. El asunto está de esta forma. Zedillo, aunque era economista, no estaba tan alineado con el régimen de Salinas de Gortari. Y no era el que estaba puesto para ser el próximo presidente. Y pues por supuesto la transición fue más ríspida entre él y Carlos Salinas. Y principalmente Carlos Salinas, en alguna entrevista que dio, decía que él había propuesto dejar a su secretario de Hacienda para que éste estabilizara la cuestión del dólar y le fuera permitiendo a Zedillo liberar poco a poco el precio del dólar para cumplir con lo que ya se había pactado. La deuda del gobierno mexicano estaba en dólares en muchos casos, entonces el precio del dólar impacta, por supuesto. En ese momento, con el recorte de los 3 ceros, el dólar estaba en 2.800 pesos. Bueno, 2.800 de los viejos, 2 pesos con 80 centavos de los nuevos. Y el 1 de diciembre de 1994 asume la presidencia Ernesto Zedillo y el día 15 él
tiene una reunión con los empresarios y habla de la posibilidad de devaluar la moneda. Esto obviamente provoca una fuga de capitales a nivel nacional y el gobierno mexicano libera el precio del dólar de un día para otro. El llamado error de diciembre es precisamente ese, liberar el precio del dólar y la fuga de capitales es tal, la compra de dólares es tal que como ahora el dólar se va a regir por la oferta y la demanda, pues los bancos empiezan a aumentar el precio del dólar. El propio Banco de México tiene que aumentar el precio del dólar conforme a la ley de la oferta y la demanda y de un día para otro el dólar llega a los 6 pesos. Prácticamente duplica. Y todavía en 1995 tendrá un deslizamiento hacia los 10 pesos, 9.80, los que éramos niños en los 90, el dólar equivalía poquito menos de 10 pesos, era poco menos de 10 pesos el precio del dólar en ventanilla bancaria. Muchas personas perdieron en esos momentos sus casas, sus coches, porque muchas deudas estaban tasadas en dólares o en unidades de inversión. A la fecha hay muchas deudas que están tasadas en unidades de inversión y entonces, eh, como estas varían conforme al precio de- del dólar y a indicadores económicos, muchas veces son deudas impagables. Eh, Además de esto, pues vendrá una crisis. Gente ya aumentó el precio del dólar, las deudas se volvieron impagables, la gente dejará de pagar sus obligaciones bancarias, eh, lo cual va a tener una gran repercusión en la economía mexicana. La economía mexicana en la década del 90 se ve ampliamente afectada por este error de diciembre que además eh, pues devenía de una política económica que había manejado Carlos Salinas de Gortari y que finalmente fue el gobierno de Salinas no quiso dar el paso a liberar el precio del dólar y ese paso lo tiene que dar el gobierno de Cedillo y es un desastre. Finalmente lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho, cualquiera de los dos, pues el desastre estaba ahí porque las obligaciones que el gobierno mexicano había adquirido estaban en dólares, porque había obligaciones dentro de México tasadas en dólares, inclusive se dio el caso de bancos que tenían obligaciones en dólares para con sus usuarios. Esto es, te permitían abrir una cuenta bancaria en dólares. Hoy en día, para los que no lo sepan, los bancos ya no permiten abrir una cuenta en dólares, eh, salvo casos excepcionales. Las cuentas están tasadas en pesos mexicanos. Bien, por supuesto, que todo esto va a provocar una profunda crisis económica, la peor crisis económica que había visto México como crisis transeccional fue la del 94-95. Muchas personas perdieron su casa, muchas personas perdieron sus coches, sus bienes, porque era una crisis donde la gente no tenía dinero y las deudas eran impagables porque se habían inflado, porque es como si a ustedes llegara hoy el banco o cualquier prestamista y les dijera te presto 1,000 pesos, pero mañana que cambiaron las tasas de interés, pues me debes 3,000 más los intereses. ¿Por qué? Porque se triplicó. Ese era el gran problema que tenía la economía nacional en los primeros años del gobierno de Cedillo, que
por aquel entonces, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se reunirá con Ernesto Zedillo y a través de una serie de llamadas telefónicas acordarán una manera de sortear la crisis económica y sobre todo la crisis internacional, porque Estados Unidos tenía miedo a lo que le llamaban el efecto tequila, que es que si había crisis en México, que es un país con el que acababan de firmar tratado de libre comercio, le iba a pegar a la economía de los Estados Unidos en proceso de expansión en los 90 por la caída del muro. El muro había caído en 1990 y la economía norteamericana estaba en plena expansión y no podía permitirse el lujo de una crisis en un aliado comercial como lo era México, al que apenas estaban empezando a vender de una manera más sistemática con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el, el gobierno de Estados Unidos realiza una serie de préstamos al gobierno mexicano, también el Fondo Monetario Internacional, con la condición de no volver a intervenir en el precio del dólar, dejar que siga su curso la, la liberación del precio de las divisas. Y bueno, en ese momento se palía un poco la crisis económica del propio gobierno, pero la crisis de la población sigue en aumento. Esto va a provocar que todos los bancos que recién se habían privatizado por virtud de Carlos Salinas, pues se acercarán al gobierno a decir es que no tengo dinero para prestar, no tengo dinero para pagar mis obligaciones. Es importante entender que de todas las empresas que existen, el más endeudado es el banco. Los bancos son los primeritos en estar endeudados. Esa es su función, de hecho, prestar dinero y que les presten dinero y ese es el trabajo de un banco. Entonces, los bancos están altamente endeudados y no solamente endeudados, no pueden cumplir con sus obligaciones. El colapso de un banco, si hoy les dijera, no, pues Banamex ha colapsado como institución bancaria, pues muchas personas que tienen su dinero ahí depositado se verían en problemas, pero pues no todas las personas tienen una cuenta en Banamex. Pero imagínense si quebraran todos los bancos a nivel nacional. Es un problema. Es una crisis del sistema bancario. Entonces el gobierno mexicano empieza a comprar deuda, cartera vencida de las personas, de los bancos. Esa cartera vencida que en muchas ocasiones era impagable, o sea, incobrable. Las personas no tenían de dónde pagar, entonces, ¿cómo les cobras? Esto, por supuesto, que va a generar revuelo en la opinión pública y en 1995 se creará el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, también conocido como FOBAPROA. Espero que en algún momento de su vida hayan oído hablar del FOBAPROA. Eh, si no, pues vamos a platicar un poquito ahorita de lo que es y lo que fue en su momento el llamado FOBAPROA. El FOBAPROA fue una acción del gobierno mexicano para comprar deuda privada, para comprar la cartera vencida de los bancos y pasarla a que sea deuda pública, y obviamente habrá que pagarle al banco. Comprar esa cartera vencida implica pagar por lo menos la suerte principal, por no decir que algunos de los intereses que están ahí y algunos accesorios legales que también están.
para que el banco tenga esa cuenta en ceros y ya no le cobren al deudor. Es lo que también se conoce como el rescate bancario. Rescatar a los bancos de la posible bancarrota, darles dinero a todos los bancos, comprar esa deuda privada, convertirla en deuda pública, y es la estrategia que seguirá el gobierno de Ernesto Zedillo y el Congreso a través del FOBAPROA, pues es que el Estado mexicano se endeudará con los bancos para cubrir esas deudas que son impagables y que en algunos casos se trata de deudas enormes. Por esa razón es por la que tanto se ha hablado del FOBAPROA y se ha hablado mal del FOBAPROA, pero lo que hay que entender del FOBAPROA es que si no se hubiesen rescatado a los bancos, pues el sistema bancario en México hubiera colapsado en un momento dado. Claro, que a la fecha se han pagado prácticamente puros intereses de esa deuda y no se ha pagado lo que es la deuda como tal del FOBAPROA. Y esto ya tiene pues 25 años de que se aprobó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el llamado FOBAPROA, que precisamente es para eso, para poder hacer que los bancos tengan liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Por esa razón, los primeros 2 años, 3 del gobierno de Zedillo se ven marcados en gran medida por esa crisis. En 1997 entran en vigor una serie de reformas legales que tenían como intención democratizar el sistema nacional. Zedillo impulsará reformas en pro de la independencia del Instituto Federal Electoral, en pro de la democratización del gobierno del Distrito Federal, porque hasta entonces el, el Distrito Federal se regía por un departamento administrativo que nombraba el propio presidente de la República. No había elecciones como ahora para diputados o para eh, jefe de gobierno. No existía la figura del jefe de gobierno. De hecho, la figura que existía en el Distrito Federal era la de jefe del departamento del Distrito Federal. Posteriormente le llamarían regente, pero en general se hablaba del jefe del departamento del Distrito Federal, y después del jefe del departamento del Distrito Federal se comenzará a democratizar esto creando la Asamblea de Representantes, que después se conocería como Asamblea Legislativa, y se creará la figura del jefe de gobierno del Distrito Federal, y en 1997 se harán las primeras elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal, que ganará en su momento Cuauhtémoc Cárdenas. Es el primer jefe de gobierno del Distrito Federal electo popularmente. Al grado, ojo, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estaba el jefe del departamento y este a su vez nombraba a los delegados en cada una de las, por eso se llamaban así, delegaciones. La Ciudad de México estaba dividida en 16 delegaciones y cada delegación tenía un delegado al que se le delegaba el gobierno de esa parte del Distrito Federal. Cuando se hace la reforma, los delegados pasan a ser jefes delegacionales para no perder el nombre de delegación, pero pues en la reforma que se hizo en el 2015, pues
se perdió ya la denominación delegaciones y quedó como alcaldías. Ahora son alcaldes, ahora son alcaldías, ahora hay un jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya ni siquiera es del Distrito Federal, ya es la Ciudad de México, porque la intención era democratizar a la Ciudad de México, al Distrito Federal. En 1997, además, esta reforma electoral va a impactar a todo el país. Es cuando comienzan a surgir las primeras voces hacia la presidencia y sobre todo en aquellos años, para quienes los recordamos, fue muy claro. Ya se hablaba en aquel entonces de un tal Vicente Fox, que era gobernador de, de Guanajuato y que iba muy fuerte a la presidencia. Ya desde entonces empezaba a sonar el nombre de Vicente Fox, que sería finalmente el sucesor de Ernesto Zedillo. Los años 90, finales de los 90, se van a ver caracterizados por un manejo bastante sano de la economía nacional después del desajuste del 94-95. Habrá un manejo bastante sano y responsable de la economía nacional, y eso se va a ver reflejado en gran medida en el gobierno de Vicente Fox, porque si nos damos cuenta, ya tenía México sexenio tras sexenio teniendo crisis al inicio y al final del sexenio. O sea, en el sexenio de Luis Echeverría, crisis al final del sexenio. En el de José López Portillo, crisis al final del sexenio. En el de Miguel de la Madrid, crisis al final del sexenio. Y en el de Salinas de Gortari, pues si bien no fue exactamente al final, fue al inicio del otro sexenio. O sea, vamos. Ya México llevaba bastante tiempo de crisis recurrentes cada 6 años, cada cambio de gobierno, y en el año 2000 México es la primera vez que no tiene enfrente una posible crisis económica, y esto es en gran medida por el manejo que había tenido bastante aceptable de las finanzas públicas por parte de Ernesto Zedillo. Es importante entender que es la política de democratización que imperará en el gobierno de Ernesto Zedillo, sobre todo a final de sexenio. Porque en 1997 el PRI perderá la mayoría en la Cámara de Diputados. Ya no tendrá mayoría en la Cámara de Diputados. Ernesto Zedillo, desde que empezó su sexenio, había hablado de mantener, curiosa frase, porque esa frase es de él, mantener una sana distancia con el Partido Revolucionario Institucional. Es Ernesto Zedillo el que forjará esta frase que hoy tanto usamos de la sana distancia, porque él se había separado del Partido Revolucionario Institucional, y él mismo lo dirá: cuando yo asumí la presidencia, decidí dejar de ejercer esas facultades metaconstitucionales que tenía el presidente de la República. Una de ellas, el dedazo. Él le deja al partido la elección de candidatos a senadores, a diputados, a gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, eso va a impactar en la fuerza política de Ernesto Zedillo, que ya en el año 99, pues él dice: no voy a meterme en la elección del candidato a la presidencia de la República por el PRI. Curioso fue porque la elección del candidato a la presidencia por parte del PRI
era una facultad que le estaba reservada al presidente, prácticamente. Pero, pero finalmente Zedillo declina esa posibilidad, aunque hay quien dice que quizá metió mano para que quedara Francisco Labastida como candidato, que es el que queda finalmente como candidato a la presidencia. Y para quienes podemos recordar esa, esos años, pues hubo 6 precandidatos por parte del PRI. Incluso en ese entonces estaba Roberto Madrazo, que finalmente será candidato en el 2006. Eh, Estaban por ahí Enrique Jackson, otros priistas de nombre y de abolengo. Y quedará Francisco Labastida. Pero ya por aquellos años, el, el que realmente interesaba qué elección de candidato iba a tener no era el PRI. El partido que estaba interesando en quién iba a nombrar como candidato era el Partido Acción Nacional. Por aquellos entonces, si no me equivoco, era presidente del PAN Felipe Calderón, el, el ahora expresidente Felipe Calderón era presidente del Partido Acción Nacional, pero no figuraba todavía el nombre de Felipe Calderón ni como posible candidato a la presidencia, porque había sido muy fuerte la campaña que había hecho Vicente Fox desde 1997. Entonces, cuando en 1999 se nombra como candidato a la presidencia a Vicente Fox Quesada, pues no era una sorpresa, pero sí había una alta expectativa en la figura de Vicente Fox. Eh, el PRD, que se va a aliar con casi todos los partidos chiquitos de la izquierda, va a nombrar por tercera ocasión consecutiva a Cuauhtémoc Cárdenas, que ya era, por aquel entonces ya era él una especie de, pues de Zúñiga y Miranda, ¿no? Que siempre se postulaba y no ganaba, aunque él quizá con una historia un poco más fuerte, porque Cárdenas, pues era hijo de, del Tata Cárdenas, pero además en las elecciones del 88 había habido un notorio fraude electoral que yo creo que ni siquiera el gobierno actual puede negar que existió ese fraude en el 88. Pero ya en el 99 tenía muy poca credibilidad Cárdenas. De hecho, se postulará también Manuel Camacho Solís, si no me equivoco, por el Partido Centro Democrático, y se postulará Francisco Rincón Gallardo. Son, vamos, en México siempre había habido el candidato fuerte, que era el del PRI, el del PAN, ahora recién surgido en 80s, 90 el PRD, y una serie de partidos chiquitos que a veces nombraban candidato o a veces se aliaban con el PRI. PAN casi siempre iba solo. En este caso, fueron 6 candidatos a la presidencia, pero los 3 fuertes eran eh, Labastida por el PRI, Francisco Labastida, Vicente Fox por el PAN, y no solo por el PAN, era en ese momento también el Partido Verde Ecologista, la llamada Alianza por el Cambio, y después estaba Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD y todos los partidos de izquierda, eh, el PT, el, lo que hoy es Movimiento Ciudadano, que en aquel entonces era Convergencia por la Democracia, están aliados en la llamada Alianza por México. Y bueno, las elecciones tendrían lugar el día 2 de julio de 2000. Es importante recordar muy, muy bien esta fecha, el 2 de julio de 2000.
muchos mexicanos todavía en aquel momento no tenían eh, pues convicción democrática, aunque sí la había en gran medida. Pero los, los que recordamos esos momentos, pues nos damos cuenta de que fue una época de mucha esperanza, pero también había la zozobra de que no vaya a suceder otro fraude electoral como en el 88, que claro, ese era el miedo principalmente de la población mexicana, que no fuera a haber otra caída de sistema y el fraude electoral como había sucedido en el 88, por supuesto. Pero fíjense lo curioso, la noche del 2 de julio, cuando empiezan a fluir los primeros resultados, eh, pues las encuestas están a favor de Fox. La gran mayoría de las encuestas, todavía una semana antes de la elección, daban por ganadora a la Bastida, con un muy mínimo margen. Pero la elección, el día de la jornada electoral, los resultados empiezan a fluir a favor de Fox. El gobierno de Cedillo esperó a que el Instituto Federal Electoral, el entonces presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, diera a conocer los resultados del conteo rápido y el IFE anuncia los resultados hacia las 8:30, 9 de la noche, los primeros resultados, donde da por ganador a Vicente Fox. Aunque lo que va a decir esta información es preliminar, pero es, es suficiente para decir que conforme a las proyecciones, el que va a ganar es Vicente Fox. Más tardó el, el presidente del Consejo General del IFE, José Woldenberg, en dar este mensaje, que la presidencia de la República, en mandar un mensaje a la nación desde la oficina presidencial en la residencia oficial de Los Pinos, donde el presidente Cedillo, voy a dejar por acá esa declaración, el presidente Cedillo en un discurso histórico acepta el resultado que le es adverso al partido del que él es parte y reconoce como triunfador a Vicente Fox. Él mismo felicitará en ese mensaje a todos los mexicanos por la civilidad que se guardó en la elección del 2 de julio de 2000, y tanto propios como extraños, tanto los que votaron en su momento por Vicente Fox como los que no, pues aceptan que el resultado es ese, que realmente el resultado de la elección del 2 de julio de 2000 fue a, a favor de Vicente Fox, que el próximo presidente sería, pues por primera vez en 70 años, un presidente panista, un presidente no priista, después de 70 años. Había mucha ilusión. Ahí, por eso es importante recordar esto para ver lo que sucede en el 2018 y lo que sucede actualmente. La ilusión que los mexicanos sintieron la mañana del 2 de julio del 2018 fue la misma ilusión que sentían los mexicanos la mañana del 3 de julio de 2000, del año 2000. La llegada al poder de la alternancia era, era inédito, era inédito en México. Y bueno, Fox asumirá la presidencia con un discurso además bastante fuerte, porque él hablaba
del cambio, de eliminar la corrupción, todo esto que pues hoy en día seguimos viendo. Fox hablaba de eso, Fox hablaba de democratizar, pero el gobierno de Fox, ahora que la próxima clase platicaremos de la década del 2000, quizá el gobierno de Fox ha sido uno de los más decepcionantes desde el punto de vista de la ilusión que tenía la gente cuando el gobierno de Vicente Fox empezó. Todos los gobiernos siempre tienen un periodo al que se le conoce como la luna de miel. Eh, vamos, como sucede cuando uno se enamora y durante los primeros 2, 3, 4, 5 meses, todo es miel sobre hojuelas y es la mejor persona del mundo y es que me ama y todo eso, todas esas cosas que ilusamente creemos cuando nos enamoramos. Es lo mismo que le pasa al pueblo cuando tiene un nuevo presidente. Está enamorado de ese presidente y hay una luna de miel. Este concepto es muy interesante porque la luna de miel que hubo en su momento con López Portillo fue muy larga, la de Miguel de la Madrid también, Salinas de Gortari casi no tuvo luna de miel, él tuvo que ganarse esa luna de miel precisamente porque pues él era el, el candidato, el presidente que había ganado por un fraude, ¿no? Cedillo fue muy corta su luna de miel y digamos que con él la luna de miel fue a la inversa porque fue al final de su gobierno que la gran mayoría de los mexicanos, al inicio no tanto, pero ya con los años hemos reconocido que Ernesto Cedillo quizá fue uno de los presidentes más astutos y con mejor capacidad de decisión que hemos tenido, porque actuó frente a una crisis económica muy fuerte y porque además tuvo la capacidad de reconocer los triunfos de la oposición. Pero en el caso de Fox, iniciaba con una luna de miel a pedir de boca, como casi ningún otro candidato había tenido en los últimos 20 años. Y pues podemos decir que lamentablemente la desperdició. Lamentablemente la desperdició. Ya platicaremos del gobierno de Fox. Aquí abajo en la descripción del video voy a dejar lo que es una pequeña actividad relacionada con el México de los 90 y la recomendación de dos series de televisión que ustedes por separado pueden ver, pueden elegir cualquiera de las dos y hacer un pequeño análisis, no quiero tampoco un tratado, pero sí un pequeño análisis sobre estas dos series de televisión que son eh, Colosio y 1994, que las pueden encontrar ambas en Netflix para que puedan soportar un poquito más esta cuarentena. Y la próxima clase hablaremos ya sobre la década del 2000 para finalmente cerrar el curso con los acontecimientos del siglo XXI en México. Muchas gracias y que tengan buena tarde.